Dios le siga bendiciendo, mi hermano. Dios ha sido bueno contigo, ¿verdad? Sí. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Abran sus Biblias. ¿Dónde vamos? Según de Tesalonicenses. Capítulo 2. El capítulo 1 es Pablo siempre, después de ocupar su lugar, alaba a los tesalonicenses por su buen testimonio, su arduo trabajo, pero algo había pasado con respecto a la venida del Señor. Habían enseñado, unos dejaron de trabajar, y Pablo dice después: el que no trabaje, que no coma, amén, porque es digno de que el hombre coma de su propio trabajo, y empieza a reprenderlos. Pero vamos a mirar la manifestación del hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, lo primero que dice Pablo, que se va a presentar es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que han creído en el Señor, que han servido a Dios y luego se retiran de la fe, apostan de tu fe, de la fe, amén. Se retiran, se van. Hemos conocido muchos hermanos que se van para diferentes religiones, para otros no quieren volver a saber nada del Señor. Esa es la apostasía. Es muy fácil verla, hermanos, en las gentes, los grandes hombres, cantantes en estos días, pastores que se declaran apóstatas abiertamente. Hay testimonio de una pastora que abiertamente negó su fe siendo pastora. Se apartó y dice que ya no quería servir más a Dios por cualquier circunstancia, mi hermano. Yo creo que ninguna circunstancia o cualquier motivo que la vida nos preste o nos ofrezca vale la pena cambiarla por el amor que tiene Jesús para cada uno de nosotros, amén. Pero bueno, cada uno tendrá sus razones para hacerlo, mi hermano. Pero en la gente que no conocemos, que no son famosos, que no están en la televisión, que no están en los medios, hermano, la apostasía se ve todos los días en nuestras iglesias, amén. Entonces dice que si antes venga la apostasía, y para que se cumpla la palabra dice que al multiplicarse la maldad, ¿qué? El amor de muchos. Eso es apostasía, mi hermano. Entonces dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Leí un artículo que alguien escribió hace 22 años y decía que para estos tiempos no hay algo nuevo en lo que dice Mateo 24 y 25, pero él resumía las señales que él podía ver para estas 2 décadas. Y él decía que para estas 2 décadas, para saber que el Señor estaba cerca, a las puertas de venir, los gobiernos tenían que inventar algo que lograran poner de rodillas a todo el pueblo delante de ellos, amén. Y cuando vemos ahorita cómo a través de esta pandemia, cómo los gobiernos han tomado tanto control sobre el ser humano, vemos que nos tienen de rodillas, ¿verdad? Porque ya no podemos entrar a un restaurante si no estamos vacunados. Eso va a ser a nivel nacional. No podemos ir a un hospital si no tiene la vacuna. Ya no pueden entrar por tierra los que no son ciudadanos si no tiene la vacuna. O sea que eso se está cumpliendo. En Colombia está también tremendo las exigencias del gobierno, y creo que va a ser esto a todas las naciones. Vemos cómo el gobierno pudo usar algo para aprender, ir enseñándonos a estar sometidos, amén, sometidos, rendidos, bajando la cabeza, bajando la cabeza. Vemos hoy en día cómo está la nación de los Estados Unidos, como también decía este hombre. Lo segundo es que las potencias económicas empiecen a decaer. Y vemos en estos 20 años cómo Estados Unidos también, la economía se ha venido a pique. Vemos ahorita los estantes, usted va a buscar ciertos artículos, ya no los encuentra, mi hermano.
Hoy no encontramos, por ejemplo, leche de la que consumimos nosotros, que se llegaba, que no estaba, que sí estaba, que bueno, cualquier disculpa a usted. Los alimentos, carestía de alimentos, dice este hombre, los alimentos se van a encarecer de una manera sobre cualquier entendimiento o posibilidades que hubiéramos pensado nosotros. Y eso usted lo está viendo también en los hechos. Y está hablando de un hombre que escribió un artículo hace 22 años. Y dice, lo otro, mi hermano, que vamos a ver es que se va a levantar monedas que no dependan a ningún gobierno, que estén por encima del dólar o de la moneda europea. Entonces vemos que también en este tiempo también se está levantando lo que es el Bitcoin, que no es de ningún gobierno, mi hermano, son de personas particulares, de empresas particulares. Muchas de ellas son fantasmas también, no pueden seguirlas, no pueden rastrearlas, pero ahí está la plata y usted puede comprar y vender, hacer cualquier transacción con ese tipo de moneda, porque el dólar anochecerá y no va a amanecer. Amén. Eso es parte de lo que la palabra de Dios también dice. Entonces también dice, cuando el espacio ya no sea del dominio de los gobiernos y de personas particulares y ambiciosos de poder. ¿Cuándo se pensaba que una persona natural, una persona, pudiera tener control sobre el espacio o llegar al espacio? Si eso solo lo pueden hacer los gobiernos, la NASA. Hablando de gobiernos, ellos trabajaron mucho como países, como gobiernos para conquistar el espacio. Ahora ya hay 2 hombres o 3 hombres que tienen acceso directo al espacio. Ya el de Tesla puso más de 1000 satélites, según eso, en el espacio, bien regado por todo el espacio, para ofrecer internet. Dice que ofrecer internet a las áreas remotas donde no hay internet ahora, que no es para competencia, no es para dominio, simplemente por una labor social que él quiere hacer. ¿Cuánto han leído ese artículo? De labor social, lo dudo, hermanos, pero todo eso es para tener al pueblo controlado. Amén. De tener al pueblo controlado. Así que las personas naturales que no pertenecen al gobierno ya tienen, hermano, el acceso al espacio y lo están haciendo más seguido que lo podía hacer el gobierno antes. Ahora te ofrecen a ti cualquier puesto y usted puede pagar cierta cantidad de dinero y puede ir al espacio con ellos. Pero cada viaje de eso, dice este artículo, que es para dejar satélites. Y ya están los números. Usted lo puede buscar ahí en Google, el número de satélites que están poniendo las personas particulares. El de Amazon. Amazon también quiere hacer una estación privada en el espacio. O sea que este hombre vio eso desde hace 20 años, 22 años, lo que podía estar sucediendo en este tiempo. Amén. En este tiempo. Y lo que más duele, mi hermano, es que cuando el gobierno toma control de la población, la iglesia debía levantarse, dice este hombre, pero decaería. Dice, de una manera inexplicable, la iglesia decaerá por un tiempo. Decaerá por un tiempo. ¿Estamos viendo eso? Lo estamos viendo, hermanos. Eso es del año 1999 que escribió este artículo. O sea que, mi hermano, nosotros que hemos vivido estos 22 años, nos damos cuenta que Mateo 24 es real, porque el clima, las tormentas, los terremotos, ahora hay volcanes. Nunca habían visto, que yo me acuerde, un volcán que dure un mes echando lava y continuo y destrozando, y luego otro, y todos los días salen nuevas cosas de la naturaleza. Hay una parte de California que ya le declararon estado de emergencia por la sequedad y van a prohibir usar los cultivos. Entonces van a pagarle a la gente para que no cultive por 1 o 2 o 3 años, o por los años que sean necesarios. En México, el hermano Damián no vino esta noche, pero me contó que su familia, también el gobierno mexicano le ofreció plata para que no cultivaran por 2 años más. ¿Qué es lo que quieren hacer todo con esto, mi hermano? Y también estos hombres que están conquistando el espacio, no solo están conquistando el espacio, sino que están conquistando la tierra, pues están cobrando miles y miles de acres cultivables a nombre de ellos. Amén. Estos, los de Amazon, Bill Gates, el de Tesla, todos están comprando terrenos cultivables. ¿Qué buscan con ellos, hermanos? Controlar el alimento, para que la Biblia se cumpla, que 2 libras de trigo
por el costo de un año de trabajo. ¿Se imagina usted, hermano, lo que le espera a esta tierra? Pero dice la palabra, mi hermano, esta es la esperanza para nosotros. Dice, haciéndose, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros lo decía, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esa es la parte buena, mi hermano, de Tesalonicenses y de las promesas de Dios, que puede hacer toda la plataforma que quiera, mi hermano. Como el Papa ya tiene el centro de dominio mundial de la religión en Abu Dhabi, algo así. Las 3 columnas para las religiones mundiales ya en el 22 la van a inaugurar. Puede estar toda la plataforma, pero ¿cuánto creen la palabra del Señor? Amén. Y la palabra del Señor dice que no se va a poder manifestar porque a lo presente hay alguien que lo detiene, hermano. Y ese es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Eso nos tiene que llevar a nosotros a tener confianza, mi hermano, a estar firmes, a estar constantes, a buscar de Dios, hermano. A mí me alegró mucho cuando la hermana Castillo me llamó y me dice: pastor, yo tomé esa palabra que usted dijo del sacerdote de entrar al lugar santísimo, estar con Dios ahí y salir a ministrar mi familia. Yo me llevé y le dije: Señor, permítame hacer eso, permítamelo. Y le pasó peleando con el Señor, me imagino que toda la noche, según me dio testimonio ella. Pero al otro día Dios le concedió salir de ese lugar, llamar a su esposo y decirle: mira lo que Dios nos ha dado para nosotros hoy. Y el esposo quedó sorprendido. No sé si el hermano está ahí arriba. Dice que quedó sorprendido, los dos sorprendidos de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, con cada uno de nosotros. Que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A mí cuando me enseñaron de que Satanás estaba bajo los pies de la iglesia y yo estaba al lado estaba cerrado por ciertos lugares de brujería. Yo estaba recién convertido, hermano, y yo me paré en esos lugares de brujería a desafiar a Satanás, a decirle a la gente que venía: esto es puro robo, porque Satanás no tiene poder, Satanás está bajo los pies míos. Y se enojaron esa gente, hermano. Creo que hablaban hasta de matarme o algo así. Pero uno cuando está bebé dice que, hermano, creemos todo lo que nos dicen cuando dicen amén. Pero cuando ya tenemos mucho tiempo, ya lo sabemos todo. Y no queremos practicar lo que escuchamos. La palabra es para ponerla por obra. Amén. Ponerla por obra. No que tú no lo hagas, hermano, pero si es una promesa de Dios, hermano, que podemos entrar confiadamente, hermanos, y como sacerdotes salir y ministrar, como reyes gobernar. Y no vamos a gobernar en la casa, vamos a gobernar en los principados y potestades, porque son reales, hermano. ¿Cuántos saben que el diablo es real? Si no, pregúntele a la familiar de las 8 personas sacrificadas en Houston para él. Pregúntele, hermano. Y ese es el otro punto que decía el hombre, que cuando Satanás dejara de ser un mito y ya no se escondiera la gente para proclamarlo a él, era señal de que el Señor estaba pronto para llegar. Mi hermano ahora en Facebook dice: si usted es satanista, por favor comuníquese con nosotros, nosotros le ayudamos a abortar. Si usted es esto, comuníquese con nosotros. Ahora los templos satánicos son abiertos en Colombia, son abiertos, pero muy restringidos, porque es un privilegio según para ellos estar en esos templos. Así que mi hermano, hoy más que nunca lo vimos en este concierto en Houston, todo, hermano, todo a la vista de todo el mundo, todo, un sacrificio satánico en medio de 50,000 personas y de una ciudad tan grande como Houston. Amén. Dice, cuando eso sea ya una realidad, y dice también cuando la gente esté dispuesta a dar su vida por defender el pecado. Ya no es como dice la palabra, que estemos dispuestos a dar la vida por defender a Cristo, sino que estemos dispuestos a dar la vida por defender el pecado. Son señales de que Cristo está a la puerta. Pero volvamos al tema nuestro, mi hermano. No se puede manifestar. ¿Por qué?
porque al presente hay alguien que lo detiene. Al presente dice, porque ya está en medio, en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y yo les he leído varias veces esta parte. ¿Y saben qué es lo más triste de eso? A mí no me entristece que diga que Satanás va a venir con poderes, prodigios y muchas señales. Lo que me duele el corazón es que dice, y con todo engaño e iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero mira lo que más me duele a mí, que todo ese poder y todo ese engaño se lo concede Dios. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo manda el poder, hermano. Cuando la gente dice, pero es que pastor, habla de un Dios de amor, habla de un Dios, sí, mi hermano, Dios nos ama a todos. ¿Cuántos saben que Dios nos ama a todos? Al pecador y al impío, al pecador y al impío como a sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo, mi hermano. Pero Él aborrece el pecado. Y el pecador pagará sus consecuencias. Amén. Así que cuando el pecador se hace consecuente de su pecado, es imposible que Dios tenga ese amor, sino que va a ser engañado. Él mismo va a dar el poder para que sean engañados. Por eso cuando yo les decía, les predicaba esto antes, si a mí me dicen que la Virgen de Guadalupe lloró, yo le creo, hermano. Que bota sangre, yo le creo. Porque el diablo va a hacer señales y prodigios mentirosos. Que sana, claro que puede sanar. Que hace milagros, claro que puede hacer milagros, hermano. Pero no son duraderos, no permanecerán. Y son milagros para condenación. Pero los milagros que hace Dios es para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice mi hermano que nosotros en el momento se ha quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y la destruirá con el resplandor de su vida. Dos cosas que yo quiero que usted recuerde bien, hermanos. Vamos al versículo 3, dice, pero nosotros debemos de dar siempre, lo que decía ahorita Jessica, pero nosotros debemos de dar siempre, ¿qué? Gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, dos cosas que habla aquí, mi hermano. Primero, que el Señor va a quitar lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia, el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Cuándo va a ser quitado? Por favor, recuérdelo para que se llene de valor, de evangelizar, de trabajar, de consagrarse. ¿Cuándo va a ser quitado, mi hermano? Eso será en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Amén. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Habrán dos, uno será tomado, el otro será dejado. Ojalá, mi hermano, si ustedes son 4, los 4 sean tomados. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar en ese tiempo, hermanos? Cuando en la tierra desaparezca lo que lo detiene, que es la iglesia, el misterio de Cristo. Que Pablo dice, el misterio que me fue revelado, el misterio de estos 2000 y pico años de la iglesia, se ha quitado. Eso se llama ¿cuál? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar en esos 7 años? Mira Apocalipsis 19, hermano. 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos, a los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. ¿Qué decimos nosotros? Aleluya,
porque el Señor Dios Todopoderoso sigue reinando, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que vemos todas estas cosas, vemos todas esas señales que se están cumpliendo, mi hermano, pero el Señor sigue en su trono. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y nosotros qué somos? Somos sus hijos. Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Dice, gocémonos. Esto está uniendo al principio, dice, porque al presente hay algo que lo detiene. Y este versículo 7 habla del momento cuando eso que lo detiene, que es la iglesia, es levantada. Dice, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Su esposa qué? Se ha preparado. Diga, su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, no la congregación. Recuerden, mi hermano, la iglesia. Porque a nosotros desde pequeñitos nos han enseñado, los que crecieron en el Evangelio, pero esto lo escuchamos siempre nosotros, de que en la viña del Señor hay de todo. O sea, queriendo decir que en la iglesia del Señor hay de todo, por eso todo se vale. No, mi hermano. En la congregación del Señor hay de todo, sí. Ahí está la iglesia, están los convencidos pero no convertidos, y están los simpatizantes. Amén. Entonces los convencidos y no convertidos son la iglesia, pero de la gran tribulación, no la iglesia que va a ser levantada en el rapto. Usted y yo tenemos que, dice, y su esposa se ha preparado. Usted y yo tenemos que preparar para no ser los convencidos pero no convertidos, ni los simpatizantes del Señor, ni los oidores y no hacedores, sino poder ser la esposa, la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Una iglesia que el apóstol también la describe como santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí, en la congregación hay de todo, hermanos, porque la Biblia dice, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero nunca dice el Señor que el trigo es igual a la cizaña. ¿Está entendiendo, hermano? Es que a veces nos hacemos otras ilusiones con los dichos que escuchábamos. El trigo y la cizaña crecen juntas, pero nunca dice que el trigo es igual a la cizaña o que la cizaña es el trigo. No, siempre diferencia que el trigo será cortado y luego la cizaña al fuego eterno. Amén, al fuego eterno. Así cuando Él dice, y su iglesia y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se está preparando, hermano, para ser la esposa? ¿Te recuerda cuando se iba a casar? ¿A qué le ponía el mayor cuidado a algunos? Bueno, no todos, pero la mayoría de la mujer y el hombre pone mucho énfasis en ¿qué? Al vestido, hermano. Al vestido. Puede ser la boda más pobre, pero la familia reúne para que la novia se vea como nunca antes vestida. Amén. Vestido largo, blanco y todo. Pues Dios no espera nada menos de la esposa. Espera igual que usted prepare sus vestidos. ¿Y cómo son los vestidos? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Usted dirá, mi hermano, pues yo voy y me compro el mejor lino fino, yo me compro el mejor vestido para esperar al Señor y ser la esposa. Dice, no, el lino fino y limpio son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Acciones justas de los santos, hermano. Así que, por favor, usted y yo no nos engañemos, hermano. No nos volvamos hipócritas ante el espejo, creyendo que somos la esposa y estamos vestidos como gamines. Sí, ¿sabes lo que es gamín? Como un niño de la calle.
como un niño por dioseros, porque nuestras obras no alcanzan para el lino fino, limpio, resplandeciente, hermanos. Que ese no sea usted, que ese no sea yo. Por eso, mi hermano, lo que hacemos, sea de palabra o de obra, dice la Biblia, que lo tenemos que hacer como para el Señor. Vamos a dar cuenta de cada cosa que decimos y de cada cosa que hacemos. Amén. Cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos. Porque de eso nos va a tomar cuenta el Señor. Usted lea la palabra, mi hermano, y de cada cosa que decimos o hacemos, le tenemos que dar cuentas a Dios. Dice que lo que hacemos también, hermanos, como cristianos santos, aún esas obras van a ser probadas. El apóstol Pablo dice a los Corintios, dice, si usted edifica sobre Jesús, o sea, sobre su fe, usted es un santo, usted ha creído, usted va a ser salvo, pero sus obras también van a ser probadas. Y si sus obras eran huecas, falsas, aunque vas a ser salvo por el fuego, pero vas a estar casi desnudo delante del Señor. Amén. Y eso es lo que, hermano, tenemos que cuidarnos nosotros. Si tenemos esa esperanza, si usted quiere ser parte de la iglesia del Señor, usted tiene que cuidar mucho lo que dice, lo que hace. Especialmente, hermanos, contra otro hermano o hermana. Amén. Especialmente, hermanos. Pero la palabra de Dios casi sí dice que tenemos que tener mucho cuidado con la hermana, pero la palabra de Dios nos exige tener en cuenta la multitud de gente que nos rodea a nosotros. Y teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, por la gente que nos está viendo a nosotros, hermanos, como iglesia. Amén. A la gente que nos está viendo como iglesia. Así que no podemos engañarnos, hermanos, de que porque venimos a una congregación, o porque pago mis diezmos, o porque esto, o porque predico la palabra. Por eso el Señor dice, algunos días me dicen, predicadores echaron fuera demonios, hablaron profecía, otras lenguas, sanaron enfermos, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Los discípulos se pusieron asustados. Oh, Señor, ¿y entonces qué pasó? Sus frutos, sus obras no eran el lino limpio, no era el lino que yo esperaba de ellos. Amén. Así que mucho cuidado, hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos viviendo, aún en la santidad del Señor. Amén. Porque las obras, como quiera, toda obra va a ser juzgada. Usted no va a ser juzgado o salvo por obras, hermano. Usted es salvo por gracia, por la sangre de Jesús. Pero Santiago le dice, póngame tu fe y póngame sus obras también, y hagamos un balance. Hagamos un balance. Mi hermano, y es que hoy en día a mí me duele y me da mucho. Un hermano me dice, usted da mucho celo, mucho rabia. Le digo, no, es celo, hermano, porque por las redes y por cualquier momento siempre tratan de apagar a la iglesia, de culpar a la iglesia, y somos nosotros mismos. Que los cristianos esto, que los cristianos aquello, que en mi iglesia no hay que en mi iglesia no me ponen likes, y que a mí no me dieron, y a que a mí sí. Hermano, a poner en vergüenza la iglesia del Señor. Y con la iglesia del Señor dice, cuidad de vosotros mismos y de la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. O sea que la iglesia del Señor, hermanos, debe ser intocable. Dígame, porque usted es parte de la iglesia, hermano. Usted es parte de la iglesia. Debe ser intocable. Hable contra el pastor. Como le dije yo a un hermano, mire, hermano, arrepiéntese porque usted dijo que esa iglesia era una iglesia maldita, era una guarida de no sé qué. Y le dije yo, tenga cuidado, porque ahí en ese lugar hay hombres y mujeres santos, verdaderos hijos de Dios. Y si usted no se arrepiente, se está metiendo contra la iglesia del Señor. De mí diga todo lo que quiere, porque soy uno, pero no diga la iglesia, porque se está metiendo
con el dueño de la iglesia. Eso no está autorización para que hablen mal de mí, o no, vengan conmigo, o yo hablar mal de cada uno de ustedes, no. Porque Dios es por nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos el mismo valor ante el Señor. Entonces cualquier mal que queramos hacer a uno de cualquiera, se lo estamos haciendo a Dios. Pero como iglesia la cosa es diferente, hermanos. Yo dije, hermanito, con la iglesia del Señor no se meta. Primero usted no sabe cuál es la iglesia. Porque si algo me dijo el Señor, eso le queda solo al Señor. Yo no puedo decirle, hermano, vengan acá todos los que son de la iglesia, vengan para acá a la iglesia y los simpatizantes que queden atrás. Yo no puedo hacerlo. ¿Quién de ustedes se atreve a hacerlo? No. Eso solo está en el corazón de Dios y en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, cuando se habla de la iglesia, no sabemos contra quién estamos hablando. Amén. No sabemos contra quién estamos hablando. Y le dije al hermano, fuimos con el hermano Sandoval, cuídase de eso, hermano. No quiso, hermano. Es como le pasó a Chávez, que el sacerdote cubano, satánico de Cuba, le preguntó, y usted si era el protector de Chávez, ¿por qué lo dejó morir si ustedes tienen la protección sobre ellos, a los chamanes satánicos de Cuba? Dice, sí, lo protegimos mientras se metió con el Dios Todopoderoso al maldecir su pueblo. Al maldecir su pueblo. Y Chávez dijo que por sus entrañas él maldecía al pueblo de Israel. Pues de sus entrañas le dio un cáncer que se lo llevó. Así que, iglesia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Y cuando se habla de la iglesia, hermanos, tengan mucho cuidado, porque no es iglesia Jordán, es una iglesia que Él compró con su propia sangre. Y usted y yo tenemos la autoridad de decir aquí quiénes son la iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros perseveremos para hacer esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que para esas estadísticas que dicen que de cada 100 personas, 15 únicamente que se congregan y alaban a Dios y sirven a Dios, solo 15 o 20 de cada 100 son la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, hermanos. Que Dios me ayude a mí y le ayude a usted a ser parte de esa iglesia. Pero usted tenga en su corazón el mismo sentimiento que tenía el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El que tiene otro concepto es el que vuelve arrogante y ya está condenado. Usted y yo tenemos que estar con ese mismo sentimiento. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, despojándome todo lo que queda atrás, corro a la meta del supremo llamamiento. Amén. Del supremo llamamiento. Y usted dirá, hermano, pero yo soy parte de la iglesia, sí, porque yo recibí al Señor. Mi hermano, tenga cuidado con su vida. Tengan cuidado porque vamos a llevar sorpresas ese día. Vamos a llevar sorpresas. Según por lo que se ve así nomás por encima, vamos a llevar muchas sorpresas con todo lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Así que dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones ¿qué? Justas de los santos, o sea, acciones aprobadas y selladas por Dios. Yo dejé hace mucho tiempo de esperar cuando aprendí esta palabra del Señor, respalda el ministerio, respáldame, Señor, respáldame. Y escuché a un anciano diciendo, no procures que te respalde, procura que te apruebe. Procura siempre que todo lo que usted hace, sea de palabra o de obra, esté aprobado por Dios.
Porque si es aprobado por Dios, entonces es una obra justa que te está vistiendo para ese gran día. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Entonces dice, pueden pasar al frente y hablar con el Señor mientras yo termino de leer acá. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué hizo el apóstol? Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, te adoramos, bendito Dios, Señor.